yo, en De Invisibles a Invencibles, les quiero invitar a cruzar una puerta fascinante hacia uno de los mayores enigmas de la literatura universal. ¿Quién escribió realmente el Quijote? Para abordar este tema tan fascinante, contamos con la presencia de José Antonio Hernández de la Moya, autor del libro ¿Quién escribió realmente el Quijote? Un ensayo valiente y provocador que cuestiona la autoría tradicional de la obra más importante de las letras hispanas. A lo largo de esta entrevista, exploraremos una mirada distinta, profunda y reflexiva sobre el Quijote, no solo como novela, sino como tratado de sabiduría, fruto, según el autor, de un conocimiento que va más allá de lo que la historia nos ha contado. En un diálogo abierto y sin prejuicios, importante este tema, este punto, nos adentraremos en las claves, argumentos y evidencias que sustentan esta tesis, invitando al espectador a pensar, cuestionar y redescubrir una obra que sigue viva siglos después, porque quizás, como tantas veces ocurre, lo esencial ha permanecido invisible. José Antonio Hernández de la Moya es autor de ideas, escritor e investigador independiente. Su trabajo explora el sentido profundo de los hechos históricos, las grandes obras del pensamiento y los procesos creativos, combinando rigor documental, intuición y pensamiento crítico. Entre sus publicaciones destaca el ensayo ¿Quién escribió realmente el Quijote?, fruto de su permanente indagación en los grandes enigmas de la cultura y la historia. Su obra responde a una misma inquietud, la búsqueda de la verdad, a menudo oculta tras el silencio de los siglos. Me fascina esto y bienvenido, José Antonio. ¿Qué tal, Edith? Muy agradecido de que me hayas invitado a tu programa. Muy agradecido por la invitación a tu canal de Invisibles a Invencibles. Para mí es un verdadero honor poder compartir este espacio contigo y dialogar sobre una obra tan universal como El Quijote desde una perspectiva que invita a la reflexión y al cuestionamiento. Tengo que decirte que admiro especialmente la sensibilidad y profundidad con la que conduces tus entrevistas. Tienes una forma muy particular de dar voz a lo que normalmente permanece oculto, de iluminar lo invisible sin estridencias, con respeto y autenticidad. Esa mirada tuya, tan humana y a la vez tan lúcida, crea un espacio poco habitual en el que las ideas pueden desplegarse con absoluta libertad. Estoy convencido de que será una conversación enriquecedora y honesta, y me alegra poder formar parte de tu proyecto. Pues muchísimas gracias por tan noble y hermosas palabras. Muy bien, entremos. Con el fin de contextualizar esta entrevista, José Antonio, que estoy segura será más de interés para todas las personas que nos escuchan y que nos ven, te propongo que veamos a continuación un video promocional sobre el video del libro promocional ¿Quién escribió realmente el Quijote? Durante 5 siglos nos han dicho que Cervantes escribió el Quijote. Pero, ¿y si no fue él quien escribió esta obra inmortal? La inmensa sabiduría y erudición universal que contiene el Quijote apuntan a un creador excepcional, dotado de un talento literario incomparable y de un dominio absoluto de las lenguas clásicas. ¿Por qué se ha mantenido este enigma durante 5 siglos? La obra ¿Quién escribió realmente el Quijote? Examina las pruebas fundamentales, sigue las huellas del verdadero autor y propone una respuesta que transformará para siempre tu manera de leer el Quijote. No es una teoría conspirativa, es una investigación documentada. ¿Quién escribió realmente el Quijote? La verdad silenciada por 5 siglos, de José Antonio Hernández de la Moya. Porque detrás de toda obra inmortal, siempre hay un misterio que espera ser revelado. Como sabes, soy escritora, algo que me encanta, que he hecho con mucho amor, con mucha dedicación y por supuesto con mucha ilusión de que estos libros te sirvan para tu crecimiento.
crecimiento en emprender, porque tengo una trilogía de emprendimiento, las cuales son, y las estás viendo detrás de mí, que es Poderosa pero con alma, La ciencia del dinero y El poder de la influencia. Esa es la trilogía para los emprendedores con éxito. Está el libro de Invisibles a Invencible, La mujer rompiendo silencio, que es un homenaje a ti, mujer. La historia desde los inicios de cómo hemos pasado y hemos vencido obstáculos para llegar al momento actual. Y por supuesto, la invitación es a trabajar la sororidad entre las mujeres, porque unidas somos más. En la parte espiritual, pues tengo el libro de Sincrodestino que habla justamente de esta parte que tenemos dentro y con la que nacemos, que es nuestra fecha de nacimiento y la numerología, todo lo que tiene que ver, incluido también nuestro nombre y nuestro apellido. Es un libro que te va a permitir hacer tu propio estudio numerológico y que puedes salir de allí como numeróloga porque hay muchos ejercicios que te invito a que hagas cuando escribí el libro y de verdad que es maravilloso. Es lo que yo llamo que es una radiografía de nuestra personalidad. También está Cartas que viven en mí, que tiene que ver con esta parte de demostrar y de sanar desde la introspección acerca de todos esos amores que tenemos en la vida, como lo son nuestra familia, nuestros eh, amigos, pero también esos amores que llegaron, que se quedaron, que se fueron, los que nunca existieron, pero que estaban presentes en nuestro corazón. Es un libro que de verdad invita a sanar el alma. Está mi reprogramación en positivo, que es justamente esta parte de hacer el clic, de cambiar de esta parte negativa que nos quejamos, que tenemos, bien a decir, cosas que a veces no nos tratamos tan bonito como merecemos, y este libro te ayuda en este aspecto. Y el último es Amor de mis vidas. Es una novela que trata de lo que es la reencarnación y lo que es el rayo gemelo, y ahí hay una aventura entre esas meditaciones guiadas donde descubre la pareja, de dónde se han conocido y cómo surgieron y cómo han estado en vidas y han sido justamente eso, amor de sus vidas. Te invito a que los consigas en Amazon. Allí puedes comprar la colección completa de los 8 libros o puedes comprar el que más te interese. Es para ti, son escritos con mucho amor para ti, de verdad. Me han sanado y espero que a ti también te ayuden a sanar. ¿Por qué es importante conocer el nombre del verdadero autor del Quijote, José Antonio? Pues mira, Edith, la cuestión de la autoría viene de lejos. Y así, por ejemplo, el hispanista y filólogo alemán Kurt Reichenberger dejó dicho que la mejor novela de la literatura universal comienza con aclaraciones del autor. También nuestro hispanista, filólogo y gran cervantista Américo Castro dijo que, o escribió, mucho más nos habría valido que, como en el caso de Shakespeare, se discutiera si él fue realmente el autor de estas obras admirables. Y es que, Edith, más allá de una simple cuestión de curiosidad histórica, conocer la verdadera autoría del Quijote supone adentrarnos en la raíz misma de una de las obras más influyentes del pensamiento humano. No se trata únicamente de poner un nombre, sino de comprender el origen de una inteligencia, de una visión del mundo y de una profundidad intelectual que han marcado siglos de cultura. El autor no es un dato accesorio, es la clave que da sentido al contexto, a la intención y al alcance de la obra. Saber quién está detrás del Quijote nos permitirá interpretar con mayor claridad sus símbolos, su estructura, su conocimiento enciclopédico y su dimensión filosófica. Además, reconocer al verdadero autor es también un acto de justicia histórica. Significa devolver la voz a quien la tuvo, rescatar del silencio a quien pudo haber quedado oculto y reconciliar la obra con su origen auténtico. Pero quizá
Edith, lo más importante es que esta búsqueda nos obliga a cuestionar lo establecido, a no conformarnos con las versiones oficiales y a mantener vivo el espíritu crítico. Porque el Quijote en sí mismo es una invitación constante a mirar más allá de las apariencias. En definitiva, conocer al verdadero autor no solo ilumina el pasado, sino que enriquece nuestra lectura presente y transforma nuestra comprensión de una obra que sigue hablándonos todavía hoy en voz baja. Muy bien. Entiendo que además de ti, José Antonio, ha habido otros autores e investigadores que han cuestionado la autoría del Quijote por parte de Cervantes. ¿Es así? Sí, efectivamente. Fuera de España, en 1917, el austriaco Alfred von Weber-Edenhof publicó un libro en el que daba ciertas claves acerca de la verdadera historia del Quijote. Según von Weber, el autor de esta obra fue Francis Bacon, un hombre de la corte inglesa en tiempos de Shakespeare, reconocido alquimista y escritor. También ha cuestionado la autoría de Cervantes el inglés Francis Carr, en un libro de 2004, ¿Quién escribió Don Quijote? Francis Carr se pregunta, ¿qué evidencias hay de que Miguel de Cervantes escribió Don Quijote? No hay ningún manuscrito, ninguna carta, ningún diario, ningún testamento, ningún documento que pruebe que escribió esta obra maestra. No hay ningún retrato, ninguna tumba marcada y ningún registro de pago alguno por Don Quijote, aunque se hizo popular en España y en el extranjero durante su vida. Carr apunta a la sociedad esotérica de los Rosacruces, cuyo principal exponente por aquel tiempo era Francis Bacon. Y la escritora holandesa Jet van de Boom, a quien por cierto he tenido el privilegio de entrevistar, autora del Desciframiento de Don Quijote y el Desenmascaramiento de Avellaneda del año 2015, sostiene que tras sus investigaciones durante una década la han llevado a considerar que tanto la primera como la segunda parte, publicadas, como bien sabes, en 1605 y 1615 respectivamente, del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, son traducciones del inglés al español. Para Jet van de Boom, el Quijote contiene ciertos códigos secretos, cifras, anagramas, seudónimos. Hasta la fecha ella ha encontrado unos 100 en los textos en inglés y en el español de Avellaneda que se pueden decodificar con la técnica de la esteganografía. Jet van de Boom sostiene además que Miguel de Cervantes no era más que un pobre escritor español que había vendido su nombre y su historia a los ingleses para sobrevivir y que Francis Bacon pensó en él como testaferro para situar la obra en España por ser un país católico y al mismo tiempo iniciado en conocimientos herméticos, esotéricos y cabalísticos. Y en España, José Antonio, ¿quién se ha escrito, qué se ha escrito, qué se ha dicho en España sobre la cuestión de la autoría del Quijote? Pues mira, en España el gran estudioso de la vida y obra de Cervantes es el filólogo e hispanista Américo Castro. Su obra más influyente sobre Cervantes es El pensamiento de Cervantes, publicado en 1925. Aquí desarrolla la idea central de que el Quijote no es solo una obra literaria, sino una expresión de una nueva forma de conciencia histórica y vital. No dice rotundamente que Cervantes no escribiera el Quijote, pero apunta que el Quijote no es una obra del barroco, sino del Renacimiento. Américo Castro recoge la idea de que Cervantes es un ingenio lego, un calificativo aplicado primero por el bibliógrafo Bartolomé José Gallardo. Gallardo, figura clave de la erudición española del siglo XIX y autor de importantes obras, utilizó esa expresión para subrayar que Cervantes no poseía una formación académica sistemática, universitaria o escolástica, aunque sí un talento natural extraordinario. Antes, Tomás Tamayo de Vargas, erudito, cronista real y hombre vinculado a círculos bibliotecarios y humanísticos, es uno de los autores del siglo XVII que transmite esa idea de que Miguel de Cervantes como escritor sin formación académica. Lope de Vega, coetáneo, también dejó muchas en sus cartas y comentarios juicios despectivos en los que viene a insinuar que Cervantes carecía de sólida formación, en sentido similar a los citados autores. Quien más ha estudiado
La autoría es el profesor Francisco Calero, catedrático emérito de Filología Latina de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Para mí, un sabio y un maestro. Yo creo que estamos ante una de las figuras más sólidas del humanismo filológico contemporáneo, pero mencionar su título académico es apenas rozar la superficie de lo que representa. Recomiendo especialmente sus dos grandes obras, El verdadero autor de los Quijotes de Cervantes y de Avellaneda y Autobiografía de Juan Luis Vives, una vida modélica dedicada al estudio y a la escritura. Su tesis es clara y rotunda. El verdadero autor de los Quijotes es el pensador español Juan Luis Vives, un sabio y un erudito. Está considerado el padre de la psicología y pedagogía modernas. José Ortega y Gasset, nuestro gran filósofo y ensayista, abordó en diversas ocasiones la figura de Juan Luis Vives, a quien consideraba uno de los grandes pensadores españoles del Renacimiento. En su obra Historia como Sistema y en varios ensayos sobre la tradición cultural española, Ortega menciona especialmente la importancia de Disciplines, publicada en 1531, por su crítica radical a la escolástica decadente y por sentar las bases de una nueva pedagogía y ciencia moderna. Sobre Vives dejó escrito lo siguiente, escribió esto: Vives es el primer gran psicólogo moderno. En su De Disciplines inaugura la crítica radical a la escolástica y reclama una reforma total del saber humano. Es, con razón, uno de los padres de la pedagogía y de la ciencia moderna. Y también en su Historia de la Filosofía dijo que con De Disciplines nos da la primera historia de la cultura de Occidente, porque no se limita a criticar los defectos de la escolástica, sino que ofrece un cuadro sistemático del saber humano en su evolución. Juan Luis Vives, un gran pensador, por lo que veo. Pues sí, Edith, lo fue, sin duda. Con toda seguridad, el pensador español más universal, más importante y más influyente a partir de la Edad Moderna. Probablemente también el intelectual más sobresaliente del humanismo europeo, como reconocieron personalidades tan influyentes como Erasmo, Moro y Boudet. Las 750 ediciones que se hicieron de sus obras en el siglo XVI en toda Europa constituyen una buena prueba. Además, Vives era un hombre virtuoso y humilde, cuyo lema principal de vida era sine querela, es decir, sin queja hacia nada y hacia nadie. Muy bien. Has comentado que el autor español que hasta la fecha ha cuestionado con total rotundidad que Cervantes sea el verdadero autor del Quijote es el profesor Francisco Calero. ¿Quién es el profesor Francisco Calero y cuáles son sus argumentos principales para haber llegado a determinar que Cervantes no escribió el Quijote? El profesor Francisco Calero es catedrático emérito de Filología Latina de la UNED, como he comentado. Para mí es en estos momentos, además de un gran maestro, un gran amigo con el que mantengo largas y fructíferas conversaciones y reflexiones sobre la autoría del Quijote, su verdadero autor, Juan Luis Vives. Ha tenido la deferencia conmigo de prologar mi libro, ¿Quién escribió realmente el Quijote? Un detalle sumamente importante porque además de actuar como sello de calidad, contextualiza la obra dentro de un marco histórico, intelectual y literario. Ayuda a entender mejor qué aporta, de dónde viene y por qué es relevante. El profesor Francisco Calero, como comenta en este prólogo, ha dedicado la mayor parte de su actividad investigadora a conocer la vida y obra de Juan Luis Vives, y esto desde muy temprano, en el inicio de su carrera universitaria. Por ello, podemos decir que el profesor Calero es el mayor conocedor de la vida y obra de Juan Luis Vives. ¿Y qué tiene que ver Juan Luis Vives con el Quijote?, te estarás preguntando. Pues mira, Edith, todo. La coincidencia de ideas entre el pensador valenciano y la magna obra de la literatura española es tan profunda, sistemática y en muchos casos original, pues Juan Luis Vives desarrolla planteamientos que no se hallan en los autores clásicos griegos y latinos, pero sí aparecen en el Quijote, que resulta difícil explicarla si no se contempla la posibilidad de que Vives sea en realidad su verdadero autor. Entonces, por lo que veo, el profesor Calero plantea claramente que Juan Luis Vives no solo influyó decisivamente en el Quijote,
sino que es su verdadero autor. Así es, Edith. El filólogo e historiador español Américo Castro, al que me he referido antes, vio claramente que el pensamiento de Juan Luis Vives está muy presente en el Quijote, pero no afirmó rotundamente que era su verdadero autor. El profesor Francisco Calero, sin embargo, ha sido el primer investigador que ha determinado con absoluto rigor que Juan Luis Vives es el verdadero autor de esta obra inmortal. Vaya sorpresa, ¿no? Vaya sorpresa. Pero ¿qué pruebas o evidencias aporta Francisco Calero que le permiten ir más allá de lo que ya señaló Américo Castro y afirmar con rotundidad que Juan Luis Vives es el verdadero autor de Don Quijote de la Mancha? Pues mira, en su libro, el verdadero autor de los Quijotes de Cervantes y de Avellaneda, reúne más de 500 evidencias que sostienen la hipótesis de una autoría distinta de la tradicionalmente aceptada. Cada una de esas correspondencias, ya sean de carácter filosófico, teológico, moral, estilístico o ideológico, contribuye a iluminar una verdad que durante siglos permaneció velada bajo el nombre de Cervantes, pero que ahora se perfila con creciente nitidez a la luz del estudio comparado y del análisis crítico. Concretamente, el profesor Francisco Calero ha detectado 491 concordancias en las dos partes del Quijote y 82 en el llamado Quijote de Avellaneda, que, y esto es otra novedad, forma parte también del conjunto de la obra. La autoría, por lo tanto, debemos atribuírsela a alguien, de nuevo según el profesor Francisco Calero, que llegó a ser un verdadero conocedor de las lenguas clásicas, dominador del latín, el griego, la literatura hebrea y renacentista, además de un conjunto de cualidades tales como tener altísimas capacidades literarias, amplios conocimientos de la mitología, la Biblia, el Corán, la Cabalá, el hermetismo, la sabiduría, de humanidades relacionadas con la pedagogía, filosofía, teología, derecho y la historia también de la ciencia física, matemática, astronómica y la medicina. En fin, Edith, nunca en la historia de la literatura universal se habían dado tantos argumentos para demostrar la verdadera autoría de una obra que ha venido siendo atribuida a Cervantes. Vaya sorpresas. Aquí nos estamos adentrando en aguas profundas. Y sí, ciertamente la abundancia de argumentos a favor de un autor sabio y erudito es inapelable. Por cierto, acabas de comentar que el Quijote de Avellana forma parte del conjunto de la obra. Por lo tanto, dejaría de ser un texto apócrifo para convertirse en una parte integrada del universo quijotesco, concebida, según esta hipótesis, por la misma inteligencia que dio forma al conjunto, la de Juan Luis Vives. Verás, Edith, el llamado Quijote de Avellaneda es una obra publicada en 1614 bajo el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda. La verdadera identidad de Alonso Fernández de Avellaneda sigue siendo un enigma. Hasta la fecha se han propuesto varios posibles autores: el soldado y escritor Jerónimo de Pasamonte, Lope de Vega o su entorno, el teólogo y escritor valenciano Juan José Martí, el escritor y erudito aragonés Bartolomé de Argensola. Sin embargo, el profesor Francisco Caleros plantea una hipótesis original, la de que el Quijote de Avellaneda no fue una obra escrita por un rival, como se ha venido sosteniendo, sino sencillamente un juego literario. ¿Un juego literario? Explícanos eso. Sí, Edith. Un juego literario ideado a juicio del profesor Calero por Juan Luis Vives, un creador incomparable. Erasmo de Róterdam, a quien el propio Vives consideraba maestro y amigo, en una carta a un personaje relevante de la época, escribió sobre él lo siguiente. Mira, te leo. Está entre nosotros Luis Vives, el valenciano, que no pasa de 26 años, pero muy versado ya en todas las ramas de la filosofía y que ha progresado tanto en las bellas letras, en la elocuencia, en la facilidad de hablar y de escribir, que apenas encuentro a nadie con quien poder compararlo. No hay tema en el que no haya ejercitado su pluma. Ahora mismo está explicando los ejercicios de la antigüedad, pero con tanta maestría, créeme, que con solo cambiar el título podríamos pensar que se trataba de un argumento no propio de nuestro tiempo ni de nuestra tierra.
sino más bien de aquellos tiempos felicísimos de Cicerón y Séneca, cuando los cocineros y los abejeros tenían más elocuencia que los que ahora quieren pasar por maestros de la humanidad entera. Mira, qué interesante, José Antonio. Efectivamente, como nos estás comentando, la autoría del Quijote apunta a un autor incomparable, repleto de sabiduría y erudición. Podría ser objeto de otro programa. Ahora, si te parece, me gustaría que abordáramos también esta entrevista en un aspecto del Quijote que generalmente suele pasar desapercibido totalmente. Para la mayoría de los cervantistas, el lado esotérico, cabalístico, hermetista, metafísico o espiritual, que a mí y a ti yo sé que nos fascina este ámbito. Un aspecto que tú tratas ampliamente en tu libro, ¿Quién escribió realmente el Quijote? Y que va a interesar especialmente a los espectadores de mi canal y a mí, obviamente. ¿En qué momento te diste cuenta de esta dimensión, José Antonio? Pues verás, Edith, la primera vez que me percaté de la dimensión esotérica, metafísica, cabalística, hermetista o espiritual del Quijote fue a partir de un documental titulado El Código Oculto del Quijote, basado en la obra Don Quijote, profeta y cabalista de la escritora y ensayista francesa Dominique Huvier. En esta obra, Dominique Huvier defiende, tras 50 años de estudio de la novela, una interpretación esotérica, viendo en ella un código secreto o codificado basado en la cábala judía. Para Dominique Huvier, la expresión contenida en el prólogo, desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo, etcétera, etcétera, apunta al Zohar o libro del esplendor radiante de Moisés de León, seguidor de las enseñanzas de Simeón ben Yochai, el gran maestro del siglo II, una fuente inagotable de enseñanzas, un tesoro de valor incalculable de la tradición esotérica hebrea. Por lo tanto, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha fue escrito repleto de simbolismo, observable en los personajes principales, ceremonias o las palabras, como una guía de iniciación o indicador del camino a seguir para alcanzar la comunión espiritual con Dios. Esto a mí, en realidad, no me sorprendió porque yo, sinceramente, Edith, albergaba algunas intuiciones. Así, intuiciones. ¿Qué intuiciones, José Antonio? A ver, cuéntanos. Pues mira, verás, Edith, tras mis programas de radio, más de 40, y mis artículos en la revista cervantina Galatea, algo en mi interior me estaba diciendo que Cervantes no podía ser su autor. En mi artículo Estaba iluminado Cervantes, publicado en la revista Galatea, reflexioné sobre el alto grado de espiritualidad del autor del Quijote, y en las Navidades cervantinas, publicado también en esta misma revista cervantina, detallé con precisión el enorme conocimiento que tenía el autor sobre cuestiones bíblicas. Así que, cuando analicé este documental, El Código Oculto del Quijote, que por cierto me proporcionó mi mujer, Ana María, una gran lectora, procedente de la Biblioteca Municipal de Vargas, un pueblo toledano donde residimos, caí en la cuenta de que el verdadero autor del Quijote era, además de un sabio y erudito, un ser iluminado en el sentido espiritual. Una tesis que tú has desarrollado en diversos artículos y en tu obra. ¿Quién escribió realmente el Quijote? Ya veo por qué tanto interés. Sí, así es. Esta obra contiene 4 partes. La primera parte, investigativa, los hechos. Esta sección se centra en resolver el gran misterio de la autoría del Quijote, con el pulso narrativo de un relato de misterio y la precisión del análisis textual e histórico. El lector asiste a una investigación rigurosa y meticulosa. Su propósito es desvelar la autoría y al mismo tiempo mostrar cómo las obras maestras nacen en el cruce entre lo humano y lo divino. Esta parte se apoya lógicamente en la razón crítica. La segunda parte, divulgativa, el análisis de los hechos, esta parte combina, a mi juicio, el rigor informativo del periodismo con una clara voluntad de interpretación y acercamiento de la cosmovisión quijotesca al gran público. Su objetivo es contextualizar, despertar la reflexión y traducir
las claves de los especialistas a un lenguaje accesible, ameno y sugerente. Los textos que la conforman otorgan a la obra una dimensión viva y dialogante. La tercera parte, esotérica, espiritual, tiene que ver con el propósito de la obra. Esta parte se adentra en el porqué y el para qué, explorando la arquitectura invisible de carácter espiritual de la obra. Se aborda el Quijote como una alegoría del alma humana y sus 4 vías de perfeccionamiento. Aquí el lector es invitado a reconocer en las aventuras de Don Quijote un mapa de desarrollo espiritual universal. Su objetivo es demostrar que la universalidad de la obra reside en su capacidad para codificar de forma magistral y sutil el proceso de ascenso espiritual del ser humano. La cuarta parte, evocadora y poética, que tiene que ver con la conclusión y la transformación. Esta sección final funciona como una conclusión poética del viaje, recogiendo la cosecha de las partes anteriores. Es el testimonio de la cumbre alcanzada tanto en la investigación como en la reflexión. Su propósito es sellar el pacto con el lector, invitando a llevar la reflexión más allá de las páginas del libro, convirtiendo el conocimiento adquirido en una experiencia de transformación interior. Muy bien, muy bien, muy bien. Sería interesante analizar con detenimiento cada una de estas partes, pero esto nos llevaría mucho tiempo y lamentándolo mucho, el programa no da para tanto. Pero ya tendremos oportunidad de que nos centremos en esas otras partes. Pero hoy, especialmente en la tercera, la esotérica y espiritual. Como nos acabas de comentar, su objetivo es demostrar que la universalidad del Quijote reside en su capacidad para codificar de forma magistral y sutil el proceso de ascenso espiritual del ser humano. ¿Cómo es eso? ¿De qué modo lo aborda? Pues verás, Edith, la misión fundamental de Don Quijote, la de enderezar entuertos y desfacer agravios, es para una lectura esotérica una de las principales vías para alcanzar la unión mística con la divinidad. Su camino es un viaje iniciático para ganar la vida eterna. Este viaje implica varias cosas: un cambio de nombre de Alonso Quijano a Don Quijote, un seudónimo, el caballero de la triste figura, con significado esencial, para subrayar que lo esencial es la virtud del espíritu, pues el cuerpo es una cubierta del alma, un medio transitorio para alcanzar la vida eterna. Un camino errante, un viaje de autodescubrimiento, porque el que anda mucho y lee mucho sabe mucho, unas aventuras para vencerse a sí mismo, es decir, vencer al ego, y una muerte para alcanzar la inmortalidad una vez consumada la misión. En fin, Edith, el Quijote es un mapa cifrado para retirar de la diosa egipcia Isis su velo negro, salir de la cueva de Platón, despertar de la conciencia maya, la ilusión del hinduismo y budismo, o dicho con lenguaje actual, sacar a la humanidad de la matriz, compartiendo la determinación de los grandes sabios iniciados de todos los tiempos. El Quijote es, pues, un mapa para el despertar de la conciencia humana. Maravilloso. Estoy maravillada con lo que nos estás compartiendo. Invita a leer el libro con más detenimiento de lo que puede ser una lectura común y corriente. Pero en tu libro, además, ¿quién escribió realmente el Quijote? Mantienes que el Quijote aparece como un itinerario del alma hacia la sabiduría e iluminación, que disfraza bajo el humor y la sátira un proceso de profunda transformación interior. El mismo itinerario, por cierto, reflejado en las tradiciones espirituales del sufismo, hebraísmo y cristianismo. Pues sí. ¿Sí? El Quijote, además de sus 4 capas visibles, la narrativa caballeresca, la psicológica humana, la literatura, la literaria o autorreflexiva, o la metafísica o filosófica, contiene una arquitectura invisible de carácter espiritual. Bajo su superficie narrativa late un diseño interior, una estructura simbólica
que acompaña y sostiene la trama visible. Ese diseño no es únicamente literario, responde a una intención iniciática donde cada episodio y cada transformación de los personajes encarnan un grado del conocimiento, un peldaño del alma en su ascenso hacia la verdad. Por lo tanto, más allá de su valor literario y de su dimensión fundacional de la novela moderna, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha puede leerse también como una alegoría del viaje interior del alma, un tratado de transformación espiritual encubierto bajo la sátira de los libros de caballería. Desde esta perspectiva, el itinerario de Don Quijote reproduce con notable fidelidad la estructura de las 4 etapas de la vía mística de transformación desarrollada, como bien has dicho, en las tradiciones hebrea, sufí y cristiana. Estas etapas, que conducen desde la observancia exterior hasta la unión interior con la verdad, hallan su paralelo simbólico en la evolución del caballero manchego, del cumplimiento literal del ideal caballeresco hasta su transfiguración en sabiduría universal. Por cierto, que esta dimensión trascendente fue intuida por Unamuno, quien en su obra Vida de Don Quijote y Sancho, de 1905, escribió: hay que vivir el Quijote, no solo leerlo, hay que hacer de él nuestra religión civil, nuestro código de vida. Evidentemente, Unamuno no se refería a la religión civil en sentido literal, sino en su significado simbólico y espiritual. Y es que la novela, Edith, más que una parodia, es un espejo atemporal de la búsqueda humana, donde la locura inicial es el velo necesario para alcanzar la cordura final, que es la iluminación del espíritu. Fíjate que es que yo leí el Quijote y ahora me está dando otras perspectivas que yo no había visto y garantizo que así como yo, debe haber un porcentaje muy grande de las personas que no lo hemos visto de esta manera. La iluminación del espíritu, que las tradiciones religiosas sufís, hebreas y cristianas se puede alcanzar a través de 4 etapas. ¡Qué maravilla! Si me permites, inmediatamente te respondo a tu pregunta, pero me gustaría recoger el guante, tu guante, y es que has comentado que esta conversación te está llevando a ver el Quijote de otra manera diferente. En realidad, este es uno de los propósitos más importantes que yo me he propuesto a la hora de escribir mi obra, ¿Quién escribió realmente el Quijote? Yo lo que quiero fundamentalmente es que las personas vuelvan a leer el Quijote con otra visión, con nuevos ojos. Parece que contigo lo he conseguido, así que yo estoy encantado contigo y encantado de mantener esta entrevista para tu canal. Y te contesto, sí, efectivamente este itinerario espiritual se expresa en las 4 fases del Macón en la cosmovisión hebrea: el Macón de la duda, el Macón del movimiento, el Macón de la gloria y el Macón de la culminación, las cuales describen la expansión gradual de la conciencia hacia lo divino. Estas mismas etapas son observables en el sufismo, con la purificación exterior, cumplimiento de la ley, el camino interior del corazón, el conocimiento esencial de la verdad y la unión o noxis divina. Y también, por supuesto, en el cristianismo, la vía purgativa, purificación del alma, vía iluminativa, iluminación interior, vía unitiva, unión amorosa, y vía transformante, que es la deificación o plenitud. El inolvidable comienzo de la obra, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, ha dado, como sabes, lugar a larguísimos ríos de tinta, discusiones y debates interminables. Verás, Edith, 2 posibles lecturas son: la primera, la literaria. El autor omite el nombre para que el Quijote sea un héroe de toda la Mancha, provocando una rivalidad gloriosa entre los pueblos, exactamente igual a como las 7 ciudades griegas, Esmirna, Quíos, Colofón, Ítaca, Pilos, Argos y Atenas, se disputaron ser la cuna de Homero. Un detalle que apunta a un autor conocedor de la literatura grecolatina.
En la tradición épica, Homero nunca especifica el lugar exacto de origen de muchos de sus personajes menores para darles una pátina de universalidad, o bien las ciudades se disputaban el honor de ser la cuna del poeta. El autor del Quijote imita y parodia este recurso, a mi juicio. En el capítulo final de la obra, el narrador revela la verdadera razón por la que el inicio fue en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Recordemos que está escrito lo siguiente: no quiso Cide Hamet apuntar el lugar propio de donde este caballero era, por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí por ahijársele y tenerle por suyo, como contendieron las 7 ciudades de Grecia por Homero. Hay una segunda interpretación, que es la esotérica. La cervantista Dominique Cuvier, a quien me he referido, afirma que en la primera edición del Quijote la Mancha estaba escrita como la Machá. Luego, en la siguiente, se corrigieron creyendo que se trataba de una errata. Para Dominique Cuvier, la Machá es la Shejinah, es decir, la presencia divina femenina, el aspecto receptivo de Dios en la Cábala. En un lugar de la Mancha, Macón de la Machá, en lenguaje hebraico, sería una creación lingüística intencional para indicar la idea de que la historia discurre dentro de Dios o en un plano existencial superior. Por cierto, es un recurso común en la literatura de conversos utilizar términos profanos para esconder conceptos sagrados. Muy bien, muy interesante todo esto, José Antonio. Pues hace poco nos revelaste cuál era el objetivo principal de haber escrito esta novela nueva para muchos, y develar quién fue el que escribió el Quijote en realidad. Pero qué curiosidad, qué fue lo que pasó para que tú dieras ese paso tan trascendental y dijeras, no, esto lo tengo que yo también decir, porque lo han dicho muchos, pero yo me quiero sumar a esto de que en realidad no fue Cervantes quien escribió el Quijote, sino alguien más. ¿Qué te movió a hacer eso? Yo tengo que aclarar al respecto, Edith, que yo no, aunque parezca otra cosa, yo no estoy en contra de Cervantes. Cervantes cumplió con una misión muy importante, que es llevar el manuscrito de Don Quijote de la Mancha a la imprenta. Sin su intermediación, seguramente o probablemente la obra se hubiera perdido para siempre. Por lo tanto, yo le estoy eternamente agradecido a Cervantes el que cumpliera con esa misión tan importante. Ahora bien, una vez que uno ha conocido que el verdadero autor no es Cervantes, sino que es Juan Luis Vives, un erudito y un sabio, es de justicia decirlo, porque como dice el aserto bíblico, afirma el aserto bíblico, la vela no se esconde debajo del celemín, sino que se pone alto para que todo el mundo lo pueda ver. La cuestión de la autoría, como te he comentado al principio, no es una cuestión menor, es una cuestión muy, muy, muy importante, porque conociendo al autor podemos conocer exactamente qué contiene la obra. La obra se puede leer desde un punto de vista muy superficial, que es generalmente la lectura que se ha venido haciendo hasta ahora, pero debajo de esa superficie hay una serie de dimensiones que tú hoy, por ejemplo, en nuestra conversación has podido percibir. Hay aspectos riquísimos que hasta ahora no se habían visto. Entonces, cuando descubrimos quién es el verdadero autor, podemos conocer su intencionalidad, que fundamentalmente era el perfeccionamiento humano. Perfecto. Bueno, hemos recorrido juntos un camino apasionante, desde la cuestión de la autoría hasta la dimensión más profunda y espiritual del Quijote, que vuelvo a repetir, pues me ha sorprendido gratamente, tengo que decirlo.
Antes de despedirnos, me gustaría pedirte una reflexión final para aquellos quienes han acompañado a esta conversación y tienen todas estas preguntas ahora en la cabeza, estas interrogantes. ¿Cuál sería, José Antonio? Gracias, Edith. Verás, si tuviera que dejar una idea final, sería esta. Más allá de quién escribió el Quijote, lo verdaderamente importante, a mi juicio, es permitir que el Quijote nos escriba a nosotros. Es decir, que nos interrogue, que nos incomode, que nos despierte. Porque toda gran obra, y esta lo es en grado supremo, no pertenece únicamente a su tiempo ni a su autor, sino a la conciencia de cada lector que se atreve a adentrarse en ella con honestidad. La búsqueda de la autoría es, en el fondo, una metáfora de otra búsqueda más esencial, la de la verdad. Y esa verdad no siempre se presenta de forma evidente. A veces está velada, cifrada, esperando a ser descubierta por quien decide mirar más allá de lo establecido. Mi invitación es sencilla. Lean el Quijote sin prejuicios, con mirada nueva, como si fuera la primera vez. Y háganse preguntas, muchas preguntas, porque quizás, como sugiere la propia obra, la realidad no es exactamente como nos la han contado. Y tal vez, solo tal vez, en ese ejercicio de duda y de búsqueda, cada uno pueda encontrar no solo al verdadero autor del Quijote, sino algo aún más valioso, una comprensión más profunda de sí mismo. Totalmente de acuerdo contigo. Es una invitación sin duda a reflexionar y a despertar. Te garantizo que la miraré desde ese punto de vista. Ahora se me abre más el compás de leer esta maravillosa obra. Si ya de por sí es maravillosa, ahora con todo esto que hemos descubierto contigo en este camino, ha sido de verdad un placer escucharte y compartir este espacio, pues nos has nutrido muchísimo y de verdad que tengo que agradecértelo en nombre propio y en nombre de mi comunidad. Gracias por acompañarnos en este viaje. A ustedes les digo y les vuelvo a invitar que si no se han suscrito lo hagan, que le den al botoncito de la campanita para que les lleguen estas notificaciones de todas estas entrevistas maravillosas con gente de calidad, con humanismo, con espiritualidad, con profundidad, que nos visitan, que tienen el haber de darnos estas maravillosas investigaciones, reflexiones, anécdotas, experiencias y por supuesto intentando hacer que este mundo tenga cada día más iluminación. Muchísimas gracias, José Antonio, fue un placer. Gracias a ti, Edith. Y completo estar contigo. Esta es tu casa. Cuando quieras volver podemos indagar un poco más acerca de lo que quieras. Esto me fascina, la parte espiritual es una cosa que me nutre, que me llena y bueno, todas estas áreas que hablamos había que intentar indagar un poco más. Esta es tu casa, cuando quieras volver, bienvenido será siempre. Yo estaré encantado, Edith, de volver a tu maravilloso programa para hablar de lo que tú consideres oportuno. El Quijote da para mucho, hay muchos aspectos que pueden ser tratados, así que estoy a tu disposición para cuando quieras que esté en tu programa. Muy bien, muchísimas gracias. Pronto volverás, lo sé que sí. Nos vemos en el próximo encuentro de Invisibles a Invencibles. Si quieren dejar algún comentario, pues lo pueden hacer y por supuesto vamos a dejar allí las redes sociales para que puedan contactar con José Antonio y por supuesto para que puedan comprar este maravilloso ejemplar que sé que les va a ayudar mucho. Hasta adiós. Muchísimas gracias. Bye bye.